Muy buenos días, mi nombre es Nelson Rodríguez. En esta oportunidad estoy firmando la videoexposición del curso Tratado y Negociación Internacional que nos facilita nuestro tutor virtual, el doctor Omar Martínez Omaña. En este caso voy a hablarles brevemente un análisis de los 8 puntos más importantes en los tratados y negociación internacional, como lo son los tratados internacionales, que es la definición de los tratados internacionales, la clasificación y clases de tratados internacionales, que es la negociación como tal, internacional por supuesto, que es el conflicto, tipos de conflictos internacionales, fases del conflicto. También les voy a hablar de qué es la mediación, cuáles son sus objetivos, la resolución de conflictos, métodos para la resolución de conflictos internacionales y la negociación y la toma de decisiones con base a los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son acuerdos celebrados por escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como son las organizaciones internacionales y que están regidos por el derecho internacional. Los tratados internacionales son una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria para los estados que suscriben normalmente esta norma, ya que es una norma escrita y hecha por sujetos de derecho internacional. ¿Cuáles son los derechos de los sujetos de derecho internacional? En este caso son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo como tal, que se encuentran regidos por y que pueden constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de 2 personas, mínimo 2 personas jurídicas en este caso. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con su territorio. Los acuerdos que realizan los estados están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, entre estados. Los acuerdos que se realizan entre estados y organizaciones internacionales están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales y otra organización internacional u otras organizaciones internacionales. Pero en este caso es de la Convención de Viena del año 1986. Fíjese bien, porque hay 2 convenciones. La de 1969, que regula los acuerdos entre estados, o sea, los que son en este caso los tratados entre estados, y la Convención de Viena del año 1986, que regula el derecho de los tratados entre estados y organismos internacionales. La clasificación y clases de tratados internacionales se clasifican de la siguiente manera. Número 1, por el número de estados. En este caso, dependiendo de la cantidad de estados, se puede decir que son bilaterales o multilaterales. ¿Cómo esos bilaterales? Bueno, cuando están celebrados, tratados que son celebrados por mínimo 2 estados. Los multilaterales son celebrados sus tratados por 3 o más estados. También se clasifican por su formalidad, de acuerdo a lo siguiente. Tratados simples solo requieren de negociación y firma, más nada. Y tratados complejos, que es donde requieren de una negociación más amplia y, por supuesto, su firma y ratificación. También se clasifican estos tratados por su importancia. O sea, en este caso tenemos los tratados de ley o tratados marcos, que establecen normas generales y que se aplican a cuestiones
presentes y futuras. Tenemos también dentro de la importancia los tratados-contratos, que establecen normas particulares que resuelven un asunto en particular. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo acá, el Tratado de Límites entre Colombia y Venezuela. Este es un tratado llamado López de Mesa Gil Borges, que fue firmado pues, y ratificado el 5 de abril del año 1941. Y también se clasifican estos tratados por el objeto. ¿Cómo es esto? Bueno, existen tratados políticos, tratados económicos o comerciales, tratados culturales y tenemos tratados también de defensa. Y por último tenemos también la clasificación de tratados por la posibilidad pues, de acceso. En este caso tenemos tratados abiertos y tratados cerrados. Los abiertos pues admiten adhesión de un tercer estado. Y los tratados cerrados pues no admiten a un tercer estado. La negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo a partir de necesidades y planteamientos diferentes. Se trata de ir acercando posiciones hasta llegar a una situación aceptable para las partes, de forma que les permita crear, mantener o desarrollar una buena relación. Cuando las partes negociadoras pertenecen a países distintos, ya se habla como tal de una negociación internacional. Durante este proceso es necesario la aplicación de principios de negociación internacional, sin importar el lugar del mundo en el que se está negociando. Estos principios son, número 1, adoptar un enfoque de ganador-ganador. Oye, aquí tengo este recurso, o aquí tengo estos servicios, y ¿qué tienes a cambio? Bueno, entonces, oye, comparte pues, o sea, esa dinámica de ganador-ganador. Tenemos también otro principio que es el de conocer y aplicar el concepto, margen de maniobra en función de cada país. Tenemos otro principio que es el de comprender las diferencias entre negociación nacional e internacional. Y el otro principio es tener en cuenta pues, los elementos culturales del país en que se encuentra o en que se negocian. Otro aspecto muy importante de los principios es que se debe saber planificar la negociación, distinguiendo entre cada uno de sus etapas como tal. Y también es muy importante conocer las técnicas que sirven para hacer o avanzar en una negociación y cerrar el acuerdo. En este caso, cualquiera de estos principios, estas técnicas, se debe elegir la mejor, pues, la técnica que mejor se adapta a la situación y la personalidad de la otra parte. ¿Qué es el conflicto? El conflicto nace cuando entre dos actores del sistema internacional surge un contraste de intereses que tienden a prolongarse en el tiempo. Puede ser, ojo, el conflicto puede ser no violento o violento. En el caso de ser no violento, esto ocurre mientras no se apele pues, a procedimientos diplomáticos. O que también puede ser, como lo dije antes, violento, cuando se emplean el uso y medios militares. ¿Cuáles son los tipos de conflictos internacionales que tenemos en estos momentos? Los de latentes, los conflictos latentes y los conflictos reales. El conflicto latente es un tipo de conflicto que se alimenta de la resistencia. Es decir, queremos algo, pero de manera inconsciente nos negamos a disfrutar de eso. O sea, experimentándolo, pues, o echar por ello. El conflicto real, cuando se concretan las diferencias, o sea, o intereses, también opiniones y percepciones conocidas. Ocurre cuando no existen condiciones, pues, las condiciones adecuadas, hablándolo así, pues. En este caso, la lucha por un sentimiento ficticio, entre otros. ¿Cuáles son las fases del conflicto?
Las fases del conflicto son 5 fases. La primera fase es donde existe la incubación, es donde está latente el problema. Pues. En este caso se emplean pues, a salir las condiciones para que surja el problema. Es decir, empiezan a nacer ciertas condiciones para que surja pues, el problema. Tenemos la segunda fase, que es la manifestación, y esta se puede pues, apelar a argumentos basados en hechos concretos. La tercera fase es la fase explosiva, la fase de explosión, cuando el conflicto estalla. Pues. La cuarta fase es el agotamiento, es decir, no hay solución al respecto, el conflicto pues, se prolonga y se agudiza. Y tenemos la quinta y última fase, que es donde entra la resolución. Las dos partes encuentran una solución con la que están de acuerdo, que les complace en mayor o menor medida, pero que estanca pues, el tema. ¿Cuál es el rol del mediador? ¿Qué es el mediador? O mejor dicho, ¿qué es la mediación? Es el proceso de deliberación voluntario que es estructurado y facilitado por una tercera persona. ¿Cuáles son los objetivos de la mediación en el conflicto? Facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes, como punto número 1 y de partida. Número 2, aumentar el respeto y la confianza entre ambas partes. Número 3, corregir percepciones e informaciones falsas, es decir, que tienes que quitar todas las fake news, o sea, cuestiones que de verdad afectan pues, a la relación entre las partes. Y número 4, es crear un marco que facilite la comunicación entre las partes. La resolución de conflicto. ¿Qué es la resolución de conflicto? Es el manejo pues, de conflicto como conjunto y estrategia y de actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y transformar las relaciones de confrontación que afecten pues, a las relaciones. Ellos colaboran pues, en este caso y generan confianza para que en ambas partes pueda existir la convivencia pacífica, justa y de manera equitativa. En la resolución de conflictos, las partes establecen unas relaciones sin temor a que resulten aceptables para todos según sus preferencias individuales. La resolución de los problemas se ha definido como un enfoque no jerárquico, no directivo y que no hace juicios, que da lugar a un proceso de participación en el que todas las partes en un litigio determinan juntas en qué consiste en qué ayuda, cuáles son las técnicas de apoyo y por supuesto para llegar a una resolución. De modo que las partes pues, puedan aprovechar al máximo la totalidad de sus valores. La finalidad de la resolución de conflictos es llegar a una solución válida, sin pasar por la coerción, que es la presión pues, internacional, que se cree que va directamente contra los gobernantes y por lo general genera pues mucha maldad, pues afecta pues como tal a la población de ese estado o de esa nación. Entonces hay que ser muy previsivos en eso y tenemos que tener pues muy en cuenta de que esas medidas coercitivas por lo general nuestros gobernantes la evaden de manera clara y que afectan pues a una población. ¿Cuáles son los métodos para la resolución de conflictos? Bueno, tenemos los métodos de negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación permite a las partes tener el control sobre el proceso y la solución sin ayuda pues, de un tercero. La mediación es donde participa un tercero, neutral por supuesto, y que facilita la comunicación y ayuda a las partes a negociar para llegar
a un resultado aceptable. En la conciliación existe la armonía pues establecida entre dos o más personas con posiciones divergentes. En el arbitraje es el procedimiento mediante el cual pues las personas pueden someter previo convenio a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas surgidas pues que puedan surgir en materia de su libre disposición y conforme a derecho. Existe también la negociación y la toma de decisiones con base a los tratados internacionales. Aquí es donde la cooperación de los participantes constituye la tarea más importante y fundamental en la negociación, junto con un resultado pues, de que los participantes hayan convenido, por supuesto previamente, ¿no? Es importante buscar que los participantes se comprometan pues, en algún momento, en todos los puntos menos significativos, y así lograr que se lleve a cabo pues, esta tarea. O sea, no radicalizarse pues, entre ambas partes, no sacar lo radical, porque afectaría pues, como tal esa negociación. Una de las formas es a través pues, de formas sencillas de negociación. La negociación puede adoptar un canje, o por ejemplo, esto por aquello. Mensajes básicos como se transmiten hoy en día, que te daré lo que tú más deseas si me das lo que yo más deseo. O qué representa para ti tener tal cosa, por ejemplo, ese intercambio de términos o palabras, pero basado en algo. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Bueno, yo te doy esto, bueno, tú me das aquello. Acá es donde el mediador pues, debe impulsar a los participantes para que cambien de una negociación competitiva, de sacarlo competitivo, hacia una postura de cooperativa de solución. Es decir, ambas partes deben cooperar, ponerse flexibles allí, apartar a un lado lo radical y por supuesto darle pues una solución a los problemas, alentando la interacción pues entre ellas. Eso es lo que debe hacer el negociador. En mi análisis, ya para ir concluyendo, puedo decir pues que la negociación es el proceso mediante el cual dos o más estados buscan pues llegar a un acuerdo o objetivos pues específicos respecto a un asunto de mutuo interés, que concluye en la firma de un tratado que contribuirá a fortalecer la relación bilateral. ¿Cuál sería la función pues, de los tratados internacionales? ¿Qué se busca con esto? Regular las materias pues, que tienen un impacto directo en el derecho nacional e internacional, como lo es, entre otros, el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales, el medio ambiente, pues, entre muchos. Ahora bien, ¿qué son los convenios y tratados? Son actos vinculantes por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial, lo cual incluye pues, concesiones mutuamente benéficas para ambos. ¿Qué tiene más peso? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Bueno, yo puedo decir que la Constitución y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía, pues. O sea, la misma jerarquía normativa. Ambos se encuentran pues, en un nivel superior a las leyes pues, locales, que se ubican en un nivel inferior, sin que entre ellas pues, prive una sobre la otra. Voy a hablarles acá también de manera resumida pues, de lo que es el orden internacional, que es una especie pues, de arreglo natural generado por las condiciones específicas, es decir, por las crisis que se están presentando, que se vienen presentando ya de un momento pues, histórico determinado, y que mientras el régimen pues, lo adecúa, porque esto es algo que apenas está dando pininos, están haciendo, es algo que se está configurando, yéndose pues, a lo más particular.
Y por supuesto, aquí actúan pues los actores internacionales, algunas organizaciones, pues, como el grupo de países pues, más avanzado, pues. También tenemos pues que el orden mundial en las relaciones interactúan pues en las relaciones internacionales y como conjunto de principios de organización inteligente que gobiernan todas las naciones. Claro, esto va a ocurrir a futuro, ¿no? Porque escrito está pues en el libro del Apocalipsis que ese orden mundial va a existir y que va a afectar por supuesto a todas las naciones y que deben regir las relaciones entre las naciones. Su lema por ahora es el siguiente: estamos del lado de la paz y no del desorden. Esto se refiere pues a la capacidad de estar juntos pues, y de vivir en sociedad. Bueno, eso es toda mi exposición, Tratado y Negociación Internacional. Que tengan feliz día.